con la pregunta de Rafa. Vamos a compartir la pantalla. Aquí lo tenemos. Antes tuve problemas con el sonido, pero me da que era por la calidad de la señal, que estoy experimentando problemas con internet. Tenéis que disculparme si en algún momento se ha entrecortado. Vale, entonces, preguntaba Rafa, me ha encantado tu artículo. Se refería a un artículo del blog que decía las ventajas de ser autónomo cuando eres ingeniero o arquitecto. Te escribo porque estoy pensando en emprender mi camino como ingeniero industrial, freelance a medio plazo en ingeniería MEP. ¿Qué primeros pasos me recomiendas que tome? Yo he optado por ir aprendiendo un software Revit MEP para poder trabajar para otra persona durante un tiempo y aprender sobre el tema, ya que enfrentártela sin conocimientos me da un poco de cosa. Muchas gracias. Habíamos planteado una serie de ideas ya de entrada, las resumo rápidamente. Primero, mantenerte formado e informado, no solo formado. Es decir, no centres solamente tu parte, tu esfuerzo en formarte, sino en formar parte del sector. En ese sentido, imprescindible que te abras un perfil en LinkedIn donde vayas compartiendo tus aprendizajes, que busques a gente que para ti es interesante, que no contactes gente por tener número, por cifrar, sin más, sino que gente que te interese, con la que te interese trabajar o de la que te interese aprender o con la que te interese compartir cosas. Después, mantenerte informado, pues leer revistas del sector, participar en la vida colegial, si no estás colegiado, colegiarte, ir a cursos, ir a jornadas, ir a charlas, ir a los vinos que hace el colegio, relacionarte socialmente con compañeros, ver cómo está el mercado y empezar a forjar una marca personal. En ese sentido, hacerse freelance es algo que no debe tomarse a la ligera. Primero tenemos que saber si nos gusta. Debemos hacer un poco de análisis interno, ver aquellos aspectos que se nos dan mejor y potenciarlos, tratar de dirigir nuestro trabajo hacia cosas que se nos dan bien y ver aquellas cosas que se nos dan peor y tratar de evitar trabajar en esos ámbitos en los que no nos sentimos tan cómodos o que no se nos da tan bien. Y si es inevitable, tratar de superar esas limitaciones que tenemos en esos ámbitos. Para eso, dos herramientas un poquito formales, tampoco sin muchas pretensiones. El DAFO, que es un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Debilidades y fortalezas referidas al ámbito interno. Amenazas y oportunidades referidas al mercado. Es decir, debilidades y fortalezas solo nos afectan a nosotros. Amenazas y oportunidades afectan a todos aquellos que están en el mismo mercado que nosotros, por ejemplo, a nuestra competencia o a nuestros proveedores. Entonces, en ese sentido, hacer análisis DAFO en el sector en el que yo voy a trabajar, pues es interesante. Debilidades, pues tengo poca paciencia, me planifico mal. Fortalezas, soy muy perseverante, soy muy constante, se me da bien calcular, se me da bien dibujar. Amenazas, pues un cambio legislativo, que es la que se pone típica de ejemplo. La guerra de precios que vive el sector. Oportunidades, pues un cambio normativo que pueda suponer una oportunidad para vender o comercializar productos nuevos o cosas así. Entonces, en ese sentido, eso es un análisis DAFO. Después, Ikigai es una especie de análisis interno de nosotros mismos donde vamos a mirar 4 aspectos. Primero, ¿qué nos gusta hacer? Segundo, si lo que nos gusta hacer se puede vender, si el mercado lo necesita, si el mercado está dispuesto a pagar por ello y si se nos da bien. Es decir, tenemos que tratar de buscar trabajar en aquello que se nos da bien, en aquello que el mercado va a consumir y en aquello que el mercado está dispuesto a pagar por consumirlo, porque hay cosas que el mercado consume si es gratuito, pero es que si no es gratuito no lo va a consumir. Entonces, en ese sentido, el Ikigai también puede ser interesante. Y después aquí yo ponía un punto a mayores, que es el de marca personal. Todo proceso de crecimiento, todo proceso de aprendizaje puede servirnos al mismo tiempo para exponerlo. Y aquí es un poco donde el consejo al que te voy a dar a lo mejor es un poco diferente, Rafa. Tú vas a iniciar ahora un intento, vas a hacer un primer paso. Yo aquí te aconsejo que trabajes para otra persona, para saber si te gusta principalmente. E incluso que, pues esto puede ser una idea un poco polémica, que trabajes gratis o que te ofrezcas para ser becario, para hacer una pasantía en una oficina técnica que esté en el sector en el que a ti te interesa estar, porque te va a dar contactos, te va a dar formación, te va a dar dinámicas de trabajo, te va a dar conocimientos y te va a permitir saber si te gusta o no te gusta. Entonces, que no se te caigan los anillos por hacer una pasantía, por trabajar con un infrasalario durante los 6 primeros meses. Todos, cuando empezamos a trabajar, salvo excepciones muy contadas, éramos prácticamente inútiles y no producíamos nada. Entonces, el pretender que nos paguen en ese periodo, pues sí, el trabajo tiene que dignificar, tiene que servirnos para ganarnos la vida, pero tenemos que ser conscientes de que al principio no estamos trabajando, estamos aprendiendo. Entonces, trabajar para otro es una buena solución, siempre con
vista si tienes la vista en hacer de freelance, en formar una marca personal. Es decir, nunca evitar el contacto con proveedores, el ir a obra, con constructores, con todos los agentes del mercado con los que puedas contactar, ser muy abierto, ser muy transparente, trabajar mucho la agenda, es fundamental, el networking, el trabajo de las relaciones personales en nuestro sector es una cuestión fundamental, y empezar a construir marca desde el propio aprendizaje. Y en eso no nos vamos a cortar un pelo, ¿vale? Simplemente con que dediques 100 horas a algo, vas a ser mejor que el 90% de las personas en ese algo. Entonces, si por ejemplo estás aprendiendo Revit y quieres posicionarte como un experto en modelado 3D de instalaciones, una buena manera de hacerlo es que inicies un blog sin ningún tipo de pretensión de monetizarlo, pero que te sirva de portfolio y que empieces a trabajar, que empieces a compartir en ese blog lo que aprendes, trucos, que vayas documentando tus ejercicios, que vayas haciendo un portfolio a partir de tus logros, siempre y cuando, si estás trabajando en una empresa, ten cuidado con el tema de la propiedad industrial, ¿no? En ese sentido, si tú trabajas sobre un blog, y esto es una cosa que ya hemos hablado en un directo anterior con una persona que hizo una pregunta muy similar. Si tú trabajas sobre un blog, después cuando te pidan un currículum será mucho más impactante que tú, en vez de presentar el típico currículum repetido y lleno de mentiras que presenta el 90% de la gente, le digas, mira, entra en esta página web, este soy yo hablo de esta manera, me expreso de esta forma y esto es lo que yo hago. Y aquí tienes, pues, modelados 3D que he hecho yo, aquí tienes instalaciones que he calculado yo y no hay mejor manera de demostrarte que yo sé hacer esto. ¿Qué puedes decir? Al principio soy muy novato y no sé hacer prácticamente nada, pero si sabes, en el momento que no sabes hacer nada y aprendes a hacer algo, si documentas, si escribes sobre lo que has aprendido, si compartes con otros compañeros tus reflexiones, tus aprendizajes, vas a estar ya haciendo marca personal, vas a estar proyectándote al mercado y vas a estar desarrollando una serie de ejercicios de exposición pública, de redacción, que para el trabajo en el día a día son fundamentales, son interesantísimos, ¿vale? Entonces, ese es mi consejo. Primeros pasos, formarte, la enseñanza reglada o no reglada, como prefieras. A la hora de ir a enseñanza reglada, a másteres y cosas así, piensa muy bien en lo que vas a invertir el dinero. Tenemos un vídeo anterior sobre lo que yo pienso de los másteres oficiales y de los no oficiales, de estos másteres de muchos miles de euros que hay por ahí. Fórmate con una estructura, documenta tu formación, desarrolla un blog. Tengo un perfil en LinkedIn bien trabajado, incluso cómprate un libro de LinkedIn o paga por un curso básico de cómo hacer un buen perfil de LinkedIn. Empieza a hacer un listado de personas con las que te gustaría trabajar, de personas con las que te gustaría hablar, con las que te gustaría intercambiar ideas. Hazle contacto en LinkedIn. No le des la tabarra el primer día. A mí me revienta mucho esta gente que tiene un bot y que tú le aceptas la solicitud de amistad y el primer día ya te manda su catálogo comercial. A mí que me importa tu catálogo comercial. O sea, por favor, por lo menos salúdame antes de mandarme tu catálogo comercial. Entonces, no empieces a avasallar a la gente, pero sí síguela, comenta, participa en los debates, expon lo que te gusta, expon lo que no te gusta, y eso te va a hacer entrar poco a poco en el mercado. Y después, antes de quemar las naves, antes de dejar ningún trabajo, en Internet en este momento está lleno de libros de autoayuda que te aconsejan quemar las naves. Quemar las naves es algo que depende mucho de las circunstancias personales de cada uno y del carácter de cada uno. Y no siempre sale bien. De hecho, Internet está lleno de casos de éxito de gente que ha quemado las naves y le ha salido muy bien porque solo se documentan los casos de éxito, porque los de fracaso se han pegado tal batacazo que pues, probablemente no se documenten porque no tengan manera de documentar o no tengan ningún interés en compartir sus fracasos, ¿no? Entonces, ese es mi consejo. Consejo que tienes que, como todo en la vida, aceptarlo, juzgarlo, de darle tu sentido crítico, etcétera, etcétera. Entonces, no me voy a repetir más. Yo, en ese sentido, lo que te diría es que pruebes, que si te llama la atención que pruebes, que la vida son darse de hostias, caerse y levantarse, y que el camino que yo te recomiendo es que te formes por tu cuenta, ¿vale? Que te formes por tu cuenta, que trabajes para un tercero en el sector en el que estás, aunque sea renunciando a salario a cambio de aprendizaje, que si la persona no te enseña o no te ayuda o ves que no te desarrollas personalmente y tus circunstancias personales te lo permiten, pases y busques otro trabajo,
que te mantengas formado e informado, que vivas el colegio, que vivas la profesión, que te suscribas a ingeniosindustriales.com, donde vas a tener un montón de compañeros que te van a ayudar y que forjes tu marca, desde el primer momento, sin vergüenza, sin ningún tipo de vergüenza. No tengas vergüenza en decir que eres un estudiante que está estudiando Revit y que va a compartir con los demás sus experiencias, porque los demás te lo van a agradecer. Mucha gente te lo va a agradecer y otra no, pero lo que interesa es la gente que nos hace caso y que nos trata con respeto. Bien, yo no sé si está funcionando el chat de Restream, que es, a ver, no. Voy a enviar yo un mensaje a ver si la cosa va bien. Hola a todos. Veo que hay gente conectada, pero no veo que haya nadie en el chat. Entonces, vale. Bien, tanto en Twitch como en YouTube me da que se ha publicado. Si hay alguno que esté en Twitch, que por favor acceda al chat y diga algo para que por lo menos se manifieste. Yo sepa que no son una serie de bots chinos. Hombre, Benedetto, que es un habitual. Vale, perfecto. Pues va perfecto vale. Muy bien. Oye, pues va muy bien el chat de Restream. Es una aplicación muy interesante. Porque además tiene la posibilidad de hacer un overlay ahí con el chat de una manera, se escucha bien, perfecto. O sea, pues la aplicación le vamos a dar el aprobado. Además, esta es una versión gratuita que sale con una mosca aquí arriba, pero que va perfecto. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Algo que queráis añadir sobre el consejo que nos pedía Rafa? ¿Vosotros sois autónomos? ¿Qué experiencia tenéis? ¿Qué consejo le daríais para una persona que quiera dar sus primeros pasos como ingeniero de instalaciones? O como ingeniero autónomo en general, o como autónomo. Si sois autónomos, ¿cuál es vuestro punto de vista? A ver, Iván, ¿alguna idea? Benedetto. No. Vale. Bueno, pues nada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Me he quedado contento de cómo funciona la plataforma, que ya es un primer paso. Os comento que estoy elaborando un calendario que durante lo que son las vacaciones de Navidad voy a intentar hacer directos prácticamente diarios, excepto los días en los que tengamos fiesta, incluso algunos sábados y domingos, y que en breve publicaré el calendario en la página web y en el canal de Telegram. Si queréis permanecer informados, lo que tenéis que hacer es, si estáis a través de Twitch, es suscribiros a Twitch, y si estáis a través de otro canal, a través de LinkedIn o a través de YouTube, es entrar en el canal de Twitch, que es Ingenieros Industriales, es twitch.tv/Ingenieros Industriales, todo junto, twitch.tv/Ingenieros Industriales, me buscáis allí, y os suscribís para que os avise de cuando voy a directo. Si no, entréis en el canal de Telegram, ingeniosindustriales.com/Telegram, terminado en M, y ahí también cada vez que voy al directo aviso. No obstante, voy a publicar un calendario en el canal de Telegram, os indicaré dónde lo podéis encontrar para que, pues, si tenéis interés en alguno de los temas, pues podáis agendarlo. Espero haber contestado a Rafa. Si no tenéis nada que comentar, añadir, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente directo. Hasta luego.